tenía entendido que la interventoría, no sé si esté bien, es como la vigilancia que le hacen a la obra de como el paso a paso, ¿sí? Sí, Y sí. o sea, viendo en ese contexto, entonces no sería lo mismo. Muy bien, entonces ahí podríamos definir lo que es interventoría, ¿cierto? ¿Cuál es la interventoría? Entonces es como Es eh, como la vigilancia y el control que se le hace a la obra. la vigilancia. Sí, entonces estábamos preguntando que cómo es el presupuesto de interventoría. Pues entonces el presupuesto de interventoría, aparte del presupuesto de obra, tiene como los presupuestos de los profesionales que van a estar en la obra, tiene ya todo lo de las cuadrillas, digamos el contratista. Pero eso ya está incluido en el presupuesto de obra, o sea que sí estaríamos hablando de lo mismo. Fíjense entonces que vamos a mencionar cuál es lo que dijo Karen está bien, y es que la interventoría realiza el seguimiento al proyecto. Es como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental que le hacemos al contrato de obra, ¿sí? Y obviamente, Cristian no está del todo mal porque le está diciendo el interventor también revisa el presupuesto de la obra y lo lleva a la entidad. Entonces, ahí, importante, claro, el interventor realiza el seguimiento al presupuesto de obra, ¿sí? Pero adicional, para yo contratar una interventoría, yo debo sacar un presupuesto de interventoría, es decir, yo debo determinar cuánto va a costar la interventoría del proyecto, independientemente de que yo haga el seguimiento a la obra, de que yo sepa cuál es el personal que va a trabajar en la obra, cuáles son las cuadrillas. Acordémonos que las cuadrillas son personal de costo directo y están asociadas al presupuesto de la obra. Entonces, ahí sí no sería la respuesta que está dando Diego. ¿Sí? No estoy hablando de cuadrillas en un presupuesto de interventoría. Ese es en el de la obra, en el de la obra como tal. En el presupuesto de interventoría, yo lo que debo contemplar son los profesionales que le van a hacer seguimiento a la obra. O sea, es decir, esos profesionales que ya son más técnicos, profesionales, especialistas, que tienen la idoneidad para poder hacer seguimiento a las actividades que se van a ejecutar en mi proyecto, bien sea vías, vivienda, muros, estructuras de contención, estructuras hidráulicas. En la medida que yo tenga ese tipo de actividades, debo tener los perfiles para hacer seguimiento a esas obras. Hay dos tipos de seguimientos y eso lo voy a mencionar también porque Cristian lo dijo, y es que tenemos entidades públicas que contratan proyectos, pero también se puede hacer de manera independiente. Cuando es de manera independiente, no hay necesidad de llevarlo a la alcaldía o llevarlo a una gobernación. Es decir, yo puedo hacer un edificio y debo contratar una interventoría, pero este ya, digamos que el seguimiento como tal lo hace la curaduría. O si yo hago viviendas, este seguimiento como tal lo hace la curaduría. El seguimiento por parte de las entidades públicas como alcaldías y gobernaciones se hace a través de la supervisión, y esa supervisión la realiza un profesional universitario contratado por la entidad pública o que sea funcionario público. ¿Sí? Como por ejemplo una vía, como por ejemplo un colegio, por ejemplo un hospital que sea de la entidad, de un municipio, de la gobernación, pero ya si Profe, es independiente, si es un edificio independiente, ellos mismos, el dueño, el gerente debe contratar la interventoría y debe contratar la obra. Y el seguimiento de ese proyecto lo debe hacer la curaduría, quien es la que aprobó inicialmente esos planos. Siempre hay seguimiento, siempre hay.
Interventoría cuando es un proyecto independiente y lo contrata el mismo gerente del proyecto, el dueño del proyecto que contrató obra de interventoría. Y si es un proyecto de entidad pública, entonces, ¿qué hay? Hay interventoría, hay supervisión y hay contratista de la obra. La interventoría, el que realiza el seguimiento técnico, ambiental y financiero. El supervisor, que realiza el seguimiento administrativo tanto a la obra como a la interventoría, y la obra, quien es quien construye la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué contrato yo en la interventoría? Contrato un personal especializado para hacer el seguimiento a esas actividades. Y el supervisor, ¿qué hace? Realiza el seguimiento al interventor administrativo, al interventor y al contratista para que se ejecuten la obra y la interventoría de manera adecuada. Señor, alguien me preguntó. Profe, Dime. por ejemplo, ahí es donde cuando entra, por ejemplo, el profesional, yo he escuchado mucho que dicen que el CISO, Sí. entonces ahí entra, el CISO es como, es el interventor de la obra. No, el CISO puede estar en la administración de la obra, en la administración, pero el interventor puede tener un profesional que haga seguimiento al CISO, es decir, que diga, el CISO de esa obra sí está ejecutando sus actividades, sus responsabilidades como se debe. Sí, el interventor es el que le realiza el seguimiento, porque el CISO simplemente realiza el seguimiento ambiental. Dentro de la obra, él lo que hace es establecer como unos planes para poder hacer el seguimiento ambiental, para poder hacer el seguimiento al personal, que esté cumpliendo, digamos, con su dotación, que esté cumpliendo, se esté cumpliendo con la seguridad ambiental, que se esté Profe, cumpliendo y con el también tema de el riesgos CISO profesionales. maneja la seguridad ocupacional, como el equipamiento, como los cascos y todo eso que... Sí, sí, eso es lo que te digo de riesgos profesionales y la dotación. Hace como seguimiento dentro de la obra, hace como ese seguimiento, ¿sí? Claro, pero entonces eso es dentro de la obra. El interventor, ¿qué hace? Por ejemplo, actividades que hace el interventor. Si estamos hablando del CISO, revisar que el CISO sí esté haciendo sus planes de seguridad, si esté exigiendo el tema del casco, si esté exigiendo el tema de la dotación, si esté haciendo el seguimiento ambiental, cuidando de que no se estén dejando vertimientos en las rondas del río, de las quebradas, ¿sí? Cuidando todo ese tema. Él hace el seguimiento, seguimiento técnico, mirando que los muros sí estén alineados. Obviamente se supone que el contratista los va a ejecutar bien, ¿cierto? Pero el interventor hace un seguimiento para ver si el muro sí quedó de ese espesor, a ver si el concreto sí está cumpliendo con la especificación técnica, con la NTC, con el tipo de concreto, que si decía que era concreto de 3.500 libras sobre pulgada cuadrada, pues entonces sí sea de 3.500 y no sea de 3.000. Entonces él saca sus ensayos, por ejemplo, sus cilindros de concreto, sus muestras de concreto, y los lleva a un laboratorio y revisa que si sea la resistencia que se había dicho que debía tener esa columna o esa viga, que si tenga la altura, el muro que se había dicho que se iba, a la que se iba a hacer, ¿de acuerdo? Ese es el seguimiento que hace el interventor de esas cosas técnicas, de esas cosas ambientales, también financieras, de que si se esté pagando la seguridad social, que todos los trabajadores que estén en la obra sí sean los que se están enviando en las planillas, que a todos se les esté pagando seguridad social, riesgos profesionales, vacaciones. Es el que hace ese seguimiento. No sé si así queda un poquito más claro. Profe, ¿qué profesión debe tener el interventor? El interventor puede ser
ingeniero civil, arquitecto y el especialista, ¿sí? Sus actividades son, yo por ejemplo, soy interventora, yo no soy contratista, yo soy interventora. Entonces, ¿yo qué hago? Soy ingeniera civil, pero realizo el seguimiento de la actividad. Debo conocer la actividad. Puede tener una especialidad, no sé, en gerencia de proyectos, pero realmente lo que debe tener es mucha experiencia en la actividad, conocer la actividad para poderle hacer seguimiento. Conocer la norma, por ejemplo, para poder hacer seguimiento, ¿sí? Hacer los ensayos, pero realmente son los mismos profesionales. Mira, entonces te voy a mostrar el presupuesto de interventoría. Y si yo miro este presupuesto de interventoría, pues hay un director general que puede ser un ingeniero, un arquitecto. ¿De qué depende del tipo de obra que tengas? Si tú vas a construir una vía, probablemente sea un ingeniero civil. Pero si vas a construir un parque, si vas a construir una vivienda, una torre de edificios, una cubierta, un escenario deportivo, probablemente sea un arquitecto. Entonces, son las mismas profesiones, pero digamos que la diferencia es como la actividad que desarrollan, como el seguimiento, ¿de acuerdo? Eso es, y que tengan experiencia y que conozcan la norma. Eso es lo que se requiere para ser interventor. Yo puedo ser especialista en hidráulica, pero yo puedo hacer parte de un equipo contratista, ejecutor, o puedo hacer parte de un equipo interventor. Entonces, como interventora realizo el seguimiento de la actividad, que lo que se haya dicho en la especificación técnica se cumpla, que se cumpla con la normatividad colombiana, con la NTC, que se cumpla con la NSR. Y como ejecutor, como especialista hidráulico en ejecutor, pues también debo conocer la norma para poder hacerlo bien, debo conocer cómo es el sistema constructivo, ¿cierto? Pero debo tener esa misma envergadura, el mismo conocimiento. Es decir, yo para poder revisar, primero, ¿qué debo saber? Saber hacerlo, ¿cierto? Entonces, pues la profesión, ahí no hay como una profesión de interventor, sino que es básicamente como la actividad que desarrolla, pero conocimiento sobre todo en esa actividad que van a ejecutar, ¿sí? Si es un puente, pues entonces haber tenido experiencia en construcción de puentes. Me parece que el interventor sí debe cumplir con ese requisito de experiencia, de saber ejecutar la actividad, haberla ya realizado, pero básicamente es hacer el seguimiento y conocer la norma, igual que el que lo hace, ¿sí? Entonces, en la interventoría ya yo contrato es personal, un director, un residente. Ellos hacen el seguimiento al 100%, ingeniera, pero hay un residente en la obra. Sí, pero es como esa persona que va detrás del constructor revisando que todo esté bien ejecutado. Esa es la interventoría, esa persona que está haciendo el seguimiento técnico financiero, ¿sí? El que le revisa, más o menos por ponerlo en un término así muy coloquial, es el que le revisa al constructor de que esté ejecutando con calidad, de que esté ejecutando con buena capacidad técnica. Pero básicamente son las mismas profesiones. Y puede requerir especialistas si está ejecutando obras de envergadura, obras mayores, puentes, especialista en vías si estás construyendo una vía, especialista en acueductos si está construyendo un acueducto, un alcantarillado, ¿ya? Entonces, en ese sentido pueden haber especialistas. Por ejemplo, este es un presupuesto sencillo porque esta es la construcción de unos parques biosaludables, ¿sí? Esos parquecitos que son como máquinas que se ponen en los municipios, ese tipo de parquecitos. Entonces, yo simplemente tengo un director, el residente, el inspector y un topógrafo, ¿sí? El topógrafo revisa que esté bien alineado, el inspector hace seguimiento de las actividades de obra, el residente igual está pendiente de la bitácora, está pendiente de que los concretos cumplan con la resistencia, sacan los ensayos y el director es como el líder de la orquesta, ¿cierto? Que mire que todas esas actividades se están ejecutando de la mejor manera y quien responde, ¿cierto? Digamos que acá también es un tema de Profe, responsabilidades, señor.
Una pregunta, pero esos profesionales no los poníamos también ya en el IU, en los costos indirectos. Pero de la obra, no para hacer seguimiento. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, uno es el que ejecuta. Entonces, yo, digamos, el especialista hidráulico en la obra, él ejecuta los diseños hidráulicos, ¿sí? Hace el tema hidráulico, lo desarrolla. Y en la interventoría que hace el hidráulico, le revisa si ejecutó bien las actividades. Entonces, la interventoría es de seguimiento. Obviamente, el presupuesto es mucho menor. Generalmente, la interventoría puede ser equivalente al 7%, entre el 7 y el 10% del valor de la obra. Entonces, sí, claro, por eso te decía, no hay como una profesión, no, sino que, digamos, obvio, yo tengo un topógrafo en la obra, pero este topógrafo, ¿qué hace? Mirar si el constructor lo hizo bien, ¿sí? Y entonces el interventor es más contratado por la entidad para verificar que sí se hayan ejecutado bien esas actividades, como que nos da la seguridad, ¿sí? El sello de que esas actividades se ejecutaron de manera que cumpliera con la norma y que tuvieran la calidad, ¿ya? Entonces, claro, por eso hay otro personal que hace ese seguimiento, que es el que revisa. Y parece que se viera como repetido de la obra, pero es repetido para hacer seguimiento. Uno ejecuta y el otro le revisa. Eso es lo que se hace en la interventoría. Por eso en la interventoría lo que generalmente tenemos es personal o también podemos incluir costos de ensayos, ¿sí? Yo puedo incluir ensayos de resistencia del concreto, yo puedo incluir ensayos de apiques, por ejemplo, para revisar profundidad de cimentación, si se está cumpliendo. ¿Qué más puedo pedir de ensayos? Informes, pero generalmente de ensayos sobre todo son de concretos para verificar la resistencia, para verificar temas de plasticidad, para verificar tamaños de agregados. Esos ensayos yo los puedo hacer, los puedo pedir y con eso tengo seguridad de que se ejecutó bien el concreto. Puedo hacer nivelaciones, mirar si están bien nivelados los muros, mirar si sí se ejecutó. Ah, bueno, el interventor también se encarga como de recibir y de firmar las actas parciales que se hagan, ¿sí? Entonces el constructor me dice a mí, mira, lo que pasa es que ya voy a cobrar la primera acta, entonces yo quiero que me paguen todos estos muros que hice. Yo hice 200 metros cuadrados de muro. Entonces, ¿qué hace el interventor? Ah, bueno, muy bien, vamos a revisar qué cantidades fue las que usted ejecutó. Entonces, yo miro cuánto se ejecutó en cimentación, cuánto se ejecutó en columnas, cuánto se ejecutó en muros, y esa cantidad es la que se paga, ¿ya? Entonces, él hace esos cortes de obra y verifica que esas cantidades se hayan ejecutado y le dice al supervisor, mire, sí, él ya ha avanzado en esas actividades como estaban las niñas en la programación, las niñas y el niño. En la última que revisamos, como Julián, entonces dicen, esta actividad ya la ejecutó al 100, esta la ejecutó al 100, esto lleva un 44%, por decir algo. Sí se le puede pagar, o no, mire, usted me está cobrando que hizo esto de muros y efectivamente no, ha hecho mucho menos, ¿sí? O usted me está cobrando este relleno y realmente no hizo todo ese relleno, eso tiene una profundidad menor. Entonces, por eso es que le hace seguimiento. Fíjate que hay cosas que quedan enterradas. Por ejemplo, la cimentación queda enterrada. Ya después es muy difícil verificar si tenía el espesor, esa viga, esa zapata, si tenía la profundidad que era, si se hizo de la manera que era. Entonces, el residente de interventoría, ¿qué hizo? Estar pendiente todo el tiempo que sí se ejecutara como estaban los planos. Y él es solidario en el pago. Él dice, sí, él sí lo hizo de esa manera, ese concreto tiene esa resistencia, se hizo en concreto ciclópeo y por eso es posible pagarle. ¿Entendemos ya un poco más como el sentido de la interventoría? Sí, señora. Profe, una pregunta. Una pregunta. Sí.
Habla. Luego la compañera. Bueno, profe, entonces podemos, digamos, cuando una obra falla, podemos decir que también el interventor tiene parte de la culpa por dejar pasar, digamos, Total. ok. Total, él es solidario y hasta el supervisor llega a ser solidario. Y es solidario en las repercusiones también que se generan. Yo tengo diferentes tipos de fallas en una obra. Yo puedo tener fallas administrativas que son disciplinarios y puedo también llegar hasta fiscales que sean recursos. Entonces, entre todos tenemos que pagar. Si vieron que cuando pasó lo de los juegos acá en Ibagué, ¿cierto? Hubo implicados desde el alcalde hasta el contratista, el interventor, el diseñador, porque todos son solidarios, todos hacen parte de ese hallazgo, por decirlo así. El interventor debió haberse dado cuenta y él debió decir, no, esto está mal, no, esto no lo pago. ¿Sí? Para eso es la interventoría, ese es el sentido de la interventoría, hacer ese seguimiento y decir, venga, no, esto está mal, esto falta, esto hay que arreglarlo. Yo como supervisor, ¿qué hago? Venga, ¿por qué? A ver, ¿por qué dentro de lo que estaba revisando últimamente, por ejemplo, porque este caudal máximo para esta estructura es así? Si la norma, porque no tiene norma para todo, si la norma me está diciendo que estos son los mínimos, entonces, ¿por qué diseñaste con este caudal? Entonces ya le dicen a uno, no, ingeniera, lo que pasa es que nosotros aplicamos este software, nosotros desarrollamos esta metodología y se puede aplicar según la NTC. Ah, ya, listo. Entonces uno lo deja soportado. Si no, pues como somos seres humanos, pues pudo haber un error, eso en términos de diseño, entonces, bueno, entonces hay que dejar la observación y hay que cambiarlo. En la interventoría, señor, este concreto no tiene la resistencia que debía haber tenido, entonces que demuela y vuelva y haga. No me está cobrando la cantidad de muros que era, me está cobrando menos. Ah, entonces yo le voy a pasar es esto que usted está cobrando por menos. Yo no le voy a pasar más de esa actividad porque es que no la he hecho. La profundidad de esta cimentación, pago la que ejecutó. ¿De acuerdo? Tiene esta resistencia, tiene esta profundidad, hizo esta excavación, ¿sí? Este relleno lo hizo así. Ah, que se vino de pronto un derrumbe y le tocó levantarlo al constructor. Eso es muy común. ¿Cuánto se vino de derrumbe? Ah, el interventor pilas ahí. ¿Cuánto fue? Para que no nos vaya a cobrar más el contratista. Obviamente uno parte del principio de la UNF, ¿no? Pero pues hay de todo. Entonces, ¿cuánto fue? Los volúmenes, cuántas volquetas se sacaron, ¿sí? ¿Cuánto se recogió? ¿Cuánto tiempo se demoró? Ah, listo. Entonces el interventor hace ese seguimiento. Fíjate, dice, es la etapa desarrollada en las obras durante la ejecución del contrato. ¿Cuándo arranca la interventoría? Cuando empieza la obra. Puede terminar un poquito más allá, es decir, 15 días o un mes después. ¿Por qué? Porque necesita revisar lo que hizo, las últimas actividades que hizo el contratista de obra. Él verifica soldaduras, él verifica resistencias, niveles, o sea, que todo haya quedado en perfecto estado, que esté el transformador, que esté funcionando la red eléctrica, que esté funcionando bien la distribución de agua potable, que esté funcionando bien el tema del alcantarillado, que se tengan al día todos los permisos. Eso es lo que hace el interventor, que todo el proyecto esté cerrado y que esté completo, que no nos haya faltado nada. Sí, que si dijimos que íbamos a construir un andén, un sardinel, que íbamos a poner una luminaria, mejor dicho, hasta el timbre de la casa, él verifica que sí esté para poderlo pagar. Si no, no se puede cerrar el proyecto. Es una herramienta fundamental para terminar las obras en el tiempo previsto. Él revisa la programación. Entonces dice el interventor, venga, sí estamos quedados, ¿sí? Estamos quedados en tal actividad, necesitamos acelerar, señor contratista. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente el contratista tiene su residente que es el que le hace el seguimiento, pero pues el residente si no se dio cuenta o se hace el que no se da cuenta, el interventor sí le dice, porque es que
Cada día de trabajo del interventor nos cuesta, y si se demora la obra y no se ejecuta en los 3 meses que ustedes previeron, pues entonces se va a ejecutar en 4 meses. Ah, no, pero relajado, no pasa nada. O tranquilo, entidad. Nosotros asumimos los valores de personal que se nos vayan por un mes más, pero ¿quién nos va a pagar la interventoría? Si la interventoría tiene un plazo adicional. Mira, la interventoría tiene el mismo plazo de la obra, 5 meses. O puede ser que la obra haya sido, en este caso yo creo que la obra era de 4 meses, y estos dos señores tienen 5 meses porque realizan como ya el cierre del proyecto. Entonces, si se retrasa mi obra, la interventoría tengo que aumentarle el plazo y eso se me va a subir. Vea, estos profesionales ganan día 7, 4.500, 2 millones, 2.800 y tengo que pagarles un factor multiplicador. ¿Que cuál es ese factor multiplicador? Pues es su prima, sus cesantías, sus intereses de las cesantías, su salud, su pensión, sus aportes, sus vacaciones, su ARL, ¿de acuerdo? Y otros gastos como estos indirectos, que es arriendo de oficina, servicios públicos, el tema de administrativo de preparación de la propuesta, equipos de oficinas, gastos legales y bancarios, transportes y vehículos, vea, todo esto lo paga, pólizas, y eso me da un factor que en este caso llamamos factor multiplicador, que es lo que nosotros conocimos en obra como el factor prestacional y la administración. Ese aquí en la interventoría lo llamamos factor multiplicador y lo pago por cada profesional que hay. Y en este caso me da un 2.09 ese factor multiplicador, que veas, ese es subtotal entre los honorarios y entre todos estos porcentajes adicionales que tengo de gastos directos, que tengo de prestaciones sociales, que tengo de costos indirectos y sujetos de cargo a honorarios. Eso me da 2.09, ese es el factor multiplicador. Y ese factor multiplicador lo multiplico, ¿por qué? Por el valor mensual que tengo de salario para estos profesionales, la dedicación y la participación, que es el plazo. No sé si ya les había hablado de la dedicación, creo que sí, ¿cierto? La dedicación, sí, ya les había hablado porque solo hablamos en costos de administración. Y habíamos hablado de que la dedicación es cuánto tiempo van a estar en la obra, ¿cierto? Elaborando en la obra. El director no tanto en este caso, por ejemplo, el 40%, de pronto hace reuniones mensuales, revisa que todo esté bien, planos, especificaciones, está en los comités. El residente todo el tiempo a 4 ojos, ¿cierto? Revisando lo que se haga en la obra. El inspector igual, que es como un maestro también que está ahí. El inspector generalmente es un maestro, es un personal con experiencia que está haciendo el seguimiento al proyecto, y el topo que viene cuando yo necesite recibir cantidades para que me ayude a mirar si hay nivelación, cuánto hay de muros, cuánto hay de excavación, si hubo un derrumbe, cuánto cúbico ese derrumbe, bueno, y esas actividades de seguimiento, ¿ya? Entonces tiene esos porcentajes de dedicación. Aquí simplemente lo que hago es multiplicar. Redondear es bueno porque me cierra el valor. Entonces por eso dice ahí redondear antes para los que tienen de pronto duda. Y multiplico el porcentaje de dedicación con el sueldo y con el plazo, que es esa participación que dice ahí, y con el plazo. Multiplico. Y para los que tenían la duda de profe y el factor prestacional, pues está incluido acá dentro del factor multiplicador, pero adicional a esto estoy incluyendo costos de administración y costos indirectos, estoy incluyendo acá, ¿ya? Y por eso entonces ahí ya luego multiplico el personal por el factor multiplicador. Ah, bueno, y algo adicional acá es que a la interventoría le pago IVA del 19%, que en la obra no. En la obra lo pago, pero únicamente sobre la utilidad. Acá en este caso es sobre todo el valor de la interventoría, pago el IVA. Sobre todo el valor de la interventoría, debo pagar el IVA, que es del 19%. Repito, en la obra solo lo pago de la utilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, los materiales ya tienen su IVA y eso pues me haría multiplicar muchos más IVAs. Entonces, pues no es necesario.
¿sí? Solamente de la utilidad, que esa, la utilidad sí es la ganancia que tenemos del proyecto, ¿cierto? Solo la utilidad. Ni siquiera de los costos administrativos, que es el personal técnico, profesional que tengo y operativo que tengo en la obra, sino únicamente de la utilidad. Acá si lo hago de todo, esto es el 19% de 114 y ya pues la suma de esos dos valores. Ese es el presupuesto de interventoría. ¿Alguna duda con lo que acabé de decir? Profe, eso no lo tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? No, no tienen que hacerla, Menos no mal. tienen que hacerlo, no tienen que hacerlo la interventoría, no, solamente la obra. ¿Sí ves que yo soy chévere? Fácil. Entonces, pero sí quería que no se fueran la duda, porque fíjense que sí estoy en lo cierto, sí tienen la duda de la interventoría. Entonces, me parece que este curso de costos y presupuestos deben tener muy claro cuáles son los presupuestos que se hacen en un proyecto. El presupuesto de consultoría, que los hablamos al comienzo del curso, donde decíamos que pagábamos estudios, diseños, que pagamos permisos, curaduría, esos son los costos al principio del proyecto. El presupuesto se paga en la planeación, en los estudios y diseños. O sea, a mí me pueden contratar para hacer el presupuesto de una vivienda. ¿Eso dónde se paga? ¿En la obra? No. ¿Se paga dónde? En los estudios y diseños. ¿Que el estudio de suelos, dónde se paga? En el presupuesto de estudios y diseños, que ese fue el presupuesto, el primero que hablamos. El presupuesto de estudios y diseños, que hacíamos estudios de suelo, que toca contratar un estructural, que toca contratar un arquitecto diseñador, que toca contratar un hidráulico para que desarrolle el estudio hidrosanitario, ¿cierto? Y así. Ese es el de estudios y diseños. Luego el siguiente presupuesto, sí es el presupuesto de obra, que ya ejecutamos, ¿cierto? Que ya es lo que hacemos. Y ya el último presupuesto es este de interventoría, que es el que le hace seguimiento a esa ejecución, ¿sí? Ustedes solo van a hacer el de obra, no el de los estudios y diseños, no el de la interventoría, sino solo el de obra. Solo un hito de todos los que pueden haber. Entonces, bueno, les quería compartir estas diapositivas. Bueno, de todos modos, para los que no se acuerdan, acá yo había sacado también un presupuesto de consultoría para los que no se acuerden, que sé que algunos, como para aclarar, porque bueno, pues el sentido del curso es eso, que aprendan ese tema. Entonces, este de consultoría es el primero que se hace. Por ejemplo, este es contratar los estudios y diseños para la construcción de escenario deportivo, bueno, Parque La Concordia en Marquita. Bueno, entonces son estudios para un escenario deportivo. ¿Qué pago? Fíjense, el director de la consultoría, siempre hay un director, el diseñador arquitectónico, el diseñador especialista en estructuras, el diseñador especialista en hidráulica e hidrología. Entonces, si me voy a la pregunta que nos hacía la compañera, ingeniera, ¿qué profesión debe tener el diseñador? Las mismas, solo que él se encarga de hacer, ¿qué? Diseños. Entonces, yo puedo hacer solo diseños, o yo puedo hacer, vuelvo y hago el ejemplo, el de la construcción, o yo puedo hacer el de la interventoría. Generalmente uno se especializa en una sola cosa, ¿no? Y porque eso le va dando la experiencia. Es decir, si yo me pongo a trabajar en consultoría, pues voy generando experiencia en consultoría, entonces me van a contratar más ¿para qué? Para consultoría. Pero si yo trabajo en obra, pues generalmente me van a contratar para obra y voy a tener experiencias en eso. Generalmente cuando tú trabajas en un proyecto te piden experiencia, ¿sí? Te dicen, con experiencia de 5 años de trabajo en construcción de obras, ¿cierto? O con experiencia de 5 años como diseñador, o con experiencia de 5 años como interventor. ¿Sí ves? Entonces por eso vas construyendo tu camino como en esas 3 ramas, porque dependiendo de lo que hagas, en eso te van a emplear, ¿sí? Entonces, este es el diseñador.
especialista en hidráulica, diseñador especialista en ambiental, diseñador en red eléctrica, voz y datos, ¿sí ven? Acá tenemos este diseñador para que en el presupuesto trabaje toda la parte eléctrica, nos dé los valores, nos haga el diseño por dónde va el circuito, por dónde va la red. Ingeniero y arquitecto, acá aplican los dos, de campo, costos, presupuestos y programación. Para allá es donde yo quiero como que ustedes tengan una idea y sean como ese apoyo que ustedes le puedan dar. ¿En dónde pueden ustedes trabajar? En la consultoría, en la interventoría o en la ejecución del proyecto. Porque acá puede ser un ingeniero, un arquitecto de campo y este señor que hace el presupuesto y la programación del proyecto. Vea, es un ítem de todo el diseño. Es un ítem. Está el 100% y está el plazo del proyecto. Está el topo, está el cadenero. ¿De acuerdo? En este proyecto. En otro proyecto, pues pueden haber otro tipo de profesionales, ¿cierto? Ya de pronto no tengo que tener un diseñador en hidráulica, en hidrología, sino un geotecnista, puede ser. O no tengo que tener un especialista ambiental, sino un especialista en, ¿qué les digo yo? En sísmica, yo qué sé, sí, dependiendo de la actividad, de la obra que yo estoy haciendo, pues voy a contratar el personal. Esto ya lo habíamos visto que la dedicación, vuelvo y lo repito, es cuánto tiempo van a estar en el proyecto. Vean, el especialista en hidráulica solo el 40%, porque pues va a tener que hacer algunas actividades que no van a requerir todos los 2 meses. El ambiental, el diseñador de la red eléctrica lo va a sacar en 1 mes, entonces necesita solo el 50%. Este sí el 100%, el 40% y así, ¿de acuerdo? Este es el plazo, estos son los valores de cada uno. Y acá simplemente es la multiplicación. Chan, chan, chan. Factor multiplicador igual que el de la interventoría, 2.04. Vuelvo y les repito que son costos indirectos, costos generales y la seguridad social. Ese es el factor multiplicador. Entonces acá esta es la multiplicación del subtotal por el factor multiplicador. Además tengo gastos de oficina, alquiler de equipo de topografía y el vehículo para poder movilizarme. Esto durante 1 mes, los gastos de oficina por 2 meses. De pronto acá estoy datos de campo, ¿cierto? Porque acuérdense que estos son estudios y diseños. Datos de campo estoy recogiendo, tengo que hacer ensayos. Si yo necesito saber cuál profundidad va a tener mi cimentación, pues yo tengo que saber qué tipo de suelo. Entonces, debo hacer ensayos de suelo, ¿cierto? Para revisarlo. Eso lo hace ¿quién? El diseñador, ¿sí? El diseñador. Entonces, voy a tener estos para moverme en campo, ya estos de oficina. Esto es lo que me cobran mensual y vuelvo y multiplico y obtengo el total. Ensayos de laboratorio para suelo. Perforaciones a mínimo 6 metros de longitud con caracterización completa de cada pique por metro lineal. 18 metros lineales, el costo de esta perforación, dice perforaciones a mínimo 6 metros de longitud, o sea, si yo voy a hacer, están generando los apiques con un distanciamiento de 6 metros y la profundidad hasta 18 metros lineales, entonces puedo tener varios de 4, ¿cierto? O puedo tener varios de 3 y son 6 de cada 6 metros, por ejemplo. Pues entonces estoy pagando estos 18 metros lineales. Ensayos de laboratorio para suelo que sean requeridos conforme a la norma NSR 2010. Esta es la norma, tiene varios títulos y esta norma es como la norma de sismoresistencia para Colombia, ¿de acuerdo? Acá hay un global es ¿qué? Un global es algo que yo pago de manera general a un laboratorista, entonces lo contraté a él para que haga los otros ensayos que se requieran dependiendo de este tipo de obra y estoy generando un global de 4 millones para terminar de hacer los ensayos que yo requiera de acuerdo a lo que me pide la NSR 10. Yo estoy de acuerdo más como que lo hagamos de este modo, pero a veces generan estos globales, ¿cierto? Y ya cuando yo los pago, estos también estudios y diseños tienen interventoría en muchas ocasiones, dependiendo del monto.
Cuando son interventorías grandotas, generalmente que se sacan por licitación, tienen interventoría, estas consultorías para que queden bien hechas. Cuando son pequeñitas, no, generalmente tienen un supervisor y ya está. Entonces acá cuando yo voy a pagar, sí me tienen que detallar exactamente cuáles ensayos hicieron. Y bueno, eso se sumó y ya luego acá sumo todos los valores, como ustedes ya lo saben hacer. Mi total, IVA también sobre el valor total en la consultoría, igual que la interventoría, perdón, IVA sobre el valor total y ya sumo. ¿Listo? Todos los presupuestos siempre deben ir firmados, siempre, ir revisados, cotejados los valores, ver que todo nos amarre bien y ahí tenemos el total. ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de presupuesto que vimos? El presupuesto de la consultoría, el presupuesto de la interventoría y el presupuesto de la obra y la programación de la obra. ¿Podemos trabajar en estudios y diseños? Sí. ¿Puedo trabajar en obra? Sí. ¿Puedo trabajar en interventoría? Sí. ¿Sí? Por eso es que este campo tiene muchos frentes, ¿sí? Entonces, puedo trabajar en todos estos frentes porque ya sé hacer presupuestos. Entonces, como ya lo sé hacer, les puedo hacer seguimiento o simplemente los puedo elaborar. Bueno, entonces ya, pues más o menos como que les quedó claro por este lado, pero acá he colocado pues algunos puntos que tienen que tener en cuenta. Es una herramienta fundamental para terminar las obras en el tiempo previsto, hace parte del control de las obras, tanto la supervisión como la interventoría. Les expliqué que la diferencia entre supervisión e interventoría es que el supervisor hace como la parte administrativa y hace ese seguimiento administrativo tanto a la obra como a la interventoría. Permite establecer condiciones para lograr resultados en términos de calidad, cantidad, costos, tiempo y rendimiento. Sí, ya les dije como todo ahí de manera general. Representa a la entidad ejecutora, sí, porque obvio, es que para la gobernación o la alcaldía es muy difícil hacerle el seguimiento a todos los proyectos que tiene. Entonces, ¿qué hace? Pues contrata una interventoría y esa interventoría es la que se encarga de hacer ese seguimiento, verificar que se cumplan las especificaciones y normas, que se cumplan con las actividades administrativas, legales, contables, financieras, o sea, todo lo que propusimos y dijimos que le íbamos a pagar a los empleados también. Llevar control de archivo, cumplimiento de la normatividad, asegurarse de la mitigación del impacto ambiental. Bueno, creo que ya lo dije, hablé mucho. Algunos valores que debe tener, obviamente, pues deben ser personas con credibilidad, ¿no? Con buena fe, con ética, con compromiso, con sentido de liderazgo, porque si no, pues va a pasar lo que pasa en muchos proyectos y es que ni el interventor ni el de la obra, ¿cierto? Y eso está normado. Y bueno, aquí ya venía el presupuesto que fue lo que les expliqué. Chicos, entonces, pues eso era lo que les quería explicar hoy, cómo terminarles de hacer bueno, yo paro esta grabación